tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Bienvenidos nuevamente una vez más a este programa La Hora de la Verdad, que es, ya saben que es cada semana y cada domingo de 10 a 11 de la mañana. Bueno, hoy les tenemos un tema muy importante. Todos los que pudieron ver en nuestras plataformas el anuncio acerca de lo que íbamos a hablar esta mañana, ¿verdad? Llamados al arrepentimiento. Vamos a partir de Segunda de Pedro, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Bueno, queremos, mientras la gente lo está buscando en sus casas, quiero darle la bienvenida a la gente que nos acompaña una vez más aquí en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Gracias. Bienvenida, María. Gracias. Y también darle la agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando ya a través también de la página y a través también a través de Facebook, que nos están viendo totalmente en vivo, y también la gente que nos está contactando a través de esta radiodifusora. Y bueno, que ojalá y este tema que vamos a presentar esta mañana sea de bendición para cada uno de ellos. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Quisiera también antes de empezar esto, quería mandar un saludo a todas las personas, ¿verdad? Especialmente a mi tía Clementina, que está en México,
siempre nos escucha, ¿verdad? Y siempre es una inspiración porque a ella le gusta escucharnos. Y a todas aquellas personas que hacen posible este ministerio, ¿no es cierto? Porque son bastantes. Pero ¿qué te parece? Entonces empezamos con el texto, segunda de Pedro 3:9, y entonces oramos. María, Muy por bien. favor. Dice así la palabra de Dios. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por este momento. Ahora pues te pedimos tu dirección, tu sabiduría y por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra. Ilumínanos y acompáñanos a través de este estudio y que los hermanos o personas que están escuchando allá en sus carros, en sus casas, que abran su corazón a tu mensaje. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre el tema del arrepentimiento. Víctor, es un tema que realmente a todos debe ser predicado a todos, ¿no es cierto? Pero Así es. realmente, ¿qué es arrepentimiento? Buscaste la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Sí, arrepentimiento es una convicción que nos lleva a reconocer que hemos equivocado. Y, también yo busqué otras definiciones. Dice un cambio, un cambio de mente, cambio de conducta o cambio de opinión. Quiere decir que, María, que tiene que haber un cambio de todo, ¿no? De todo, ¿cómo dice? De todo lo que hemos sido nosotros a través de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Hasta el punto donde que Jesús nos alcanzó, ¿no es cierto? Sí, pues eso va a ser el arrepentimiento. Fíjate que yo quisiera leer, ¿por qué no lees el primer Pedro? Segunda de Pedro, primera de Pedro 1:18 en esta versión, María. Y quisiera que la gente, porque a veces es bueno sacar diferentes versiones, ¿no es cierto? Primera de Pedro 1:18, a ver qué dice allí, María, ¿sí lo tienes? Pedro 1, 18. 1:18. Porque realmente me gustan las versiones y fíjate lo que dice allí. Dice así: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de esa misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata. Ok, 19 también. hasta allí, nada más hasta allí. Entonces dice que nos fuimos rescatados de la manera vana de vivir. Quiere decir que por años hemos vivido una manera equivocada, ¿no es cierto? Así es. Entonces el arrepentimiento es reconocer que nos hemos equivocado, vivir una vida sin sentido y volver a una vida que tiene sentido, pero en Cristo Jesús. Amén. Entonces es el tema del arrepentimiento, nos va a abrir un poquito más, nos va a ayudar a mirar cómo somos y vamos a mirar también cuál es el plan de Dios con nosotros para el futuro, ¿no es cierto, María? Así es. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a lanzar la primera pregunta, María, por favor. Sí, dice, ¿para quiénes es el llamado al arrepentimiento? Vamos a ir a Lucas 5:32. Lucas 5:32, Esther, por favor, la lectura. 5:32. La palabra de Dios dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús fue claro, ¿no es cierto? Dice allí en el versículo Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. María, ¿será que el Señor Jesús nos conoce muy bien? ¿Qué piensas? Sí, pues tenía bien en clara su misión, a quién venía a buscar. Por eso dice Lucas 19:10 que Él vino a buscar lo que se había perdido. Sí. Como quien dice, estamos viviendo una vida ajena de Dios, ¿no es cierto? Y entonces Jesús vino a rescatarnos de esa manera vana de vivir. María, ¿será que nuestros padres hicieron lo mejor, verdad? Nos dieron las mejores formas de vivir, ¿no es cierto? Nos enseñaron cosas buenas, pero todas esas cosas, maneras que nos enseñaron, muchas de ellas no eran lo correcto, ¿no es cierto? Porque Dios, no eran de la forma que Dios quería que viviéramos, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú, Víctor, qué piensas? Sí, sobre todo porque ellos también fueron educados en base a unas tradiciones, en base a un estilo de vida, y eso fue lo que ellos heredaron y ahora nos los heredan a nosotros. Pero qué magnífico es Dios que en base a nuestra lucha con nuestra vida nos ha podido atraer a diferentes lados, diferentes países, y que ahora con la tecnología estamos más cerca de toda esa información que nos faltaba en el pasado. ¿Para qué? Para reconocer que a veces nuestros caminos no son los correctos y que tenemos que cambiar de sentido de vida y vivir una vida más plena en Cristo. Fíjate, por eso el Señor Jesús dice que Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:15, María. ¿Se lo tiene? Claro Léalo, que sí. por favor. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo estas palabras, María? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que dice que Jesús vino a salvar a los pecadores, de lo cual él es el primero, María, y luego dice el más grande pecador. Fíjate qué interesante que aquellas personas que realmente ¿cómo se llama? Pueden evaluar el sacrificio del Señor Jesucristo, saben cuánto costaron, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo, de los cuales yo soy ¿qué? El más grande pecador. Qué bonito cuando la gente reconoce que es pecadora. María, ¿será que hay gente que reconoce que es pecadora? ¿Qué piensas? Yo pienso que sí, hay gente que sí, pero es por la ayuda que Dios le da por medio del Espíritu Santo para reconocer su falta y su... Pero también hay mucha gente que dice que es buena. Claro que sí. Vamos entonces a Salmos también, Salmos 51.3. ¿Qué dice Salmos 51.3? La palabra de Dios dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate que aquí el salmista David está diciendo una gran verdad, María, que ojalá que todos pudiéramos decir porque yo reconozco. El salmista David está diciendo, yo reconozco que soy un pecador. María, hay oportunidad para aquel que reconoce que es un pecador, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué pasa con aquella gente que no reconoce que es pecador? Porque, Víctor, a veces cuando uno va a las casas, ¿no? Y quiere hacer, nos invita a estudiar la Biblia y dice, bueno, pues yo no le pego a mi esposa, yo no le grito. No soy mala gente. No soy mala gente, yo ayudo. Y siempre me... Pero ¿será, María, eso que realmente justifica el llamado al arrepentimiento de las personas? ¿Qué piensan? Lo que pasa es que la palabra arrepentimiento involucra muchas cosas, porque la verdad, como decíamos al principio, es reconocer, ¿verdad? Estos hombres están reconociendo que son pecadores. En cualquier situación de la vida donde tú quieras ayudar a alguna persona, ya sea por maltrato físico, por drogas, por algo, esa persona, el primer paso que tiene que hacer es reconocer la condición que tiene. Entonces lo vas a poder ayudar. Entonces Dios no nos puede ayudar si no reconocemos que somos pecadores, estamos perdidos y que necesitamos de su ayuda. Claro que sí. Entonces, ¿hay algo más? Sí, claro que sí. En Lucas 18, versículo 9 dice también así la palabra de Dios. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó una parábola. Entonces Jesús, en el tiempo de Jesús había también esa tendencia, la gente creer que era justa o mejor que otras, ¿verdad? Y Jesús los reprendió por medio de una parábola que no vamos a tocar hoy, pero que esa misma idea hoy existe también en las personas. La misma. Como que dicen los seres humanos no cambiamos, ¿no es cierto? Somos los mismos. Continuamos con lo mismo. Gracias a Dios que nos da ese deseo de ese llamado, ¿no es cierto? Bueno, si no hay un comentario a la primera pregunta, vamos a la segunda pregunta, María. Más al aire, por favor. Dice, ¿a cuántos se le debe predicar el mensaje del arrepentimiento? Ok, ¿para cuántos se le tiene que predicar este mensaje del arrepentimiento? Vamos a ir a Lucas 24:47. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. María, ¿será que dice aquí que el Señor Jesús está recomendando que se tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones? María, ¿será que conoce Dios a cada ser humano, no es cierto? Sí. Donde quiera que esté, donde quiera que viva, ¿no? Y entonces Dios quiere que este mensaje de arrepentimiento se predique en todas partes del mundo. Y qué bueno, porque Dios nos dio la oportunidad de predicar aquí en esta área, ¿no? En Kennewick, esta área, porque realmente, Víctor, ¿será que también aquí hay gente pecadora? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que simplemente bastamos cuando prendemos la tele y vemos las noticias y tanta injusticia, tanto robos, desorden, tantos crímenes, todo eso. Todo lo malo que podemos encontrar quiere decir que todavía hay gente que aún necesita ayuda. Necesita oír el tema, el mensaje del arrepentimiento. Una conversión de vida. Sí. ¿Hay algo? Y el libro de los Hechos realmente lo pone de esta manera en este versículo que se encuentra, Hechos 17, versículo 30. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios así: pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir que Dios... En todo lugar. En todo lugar. María, qué bonito, ¿no? Que Dios tiene conciencia de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Cada uno de nosotros somos especial para Dios, ¿no es cierto? Reconoce nuestra condición y quiere darnos una oportunidad. Nosotros decimos la segunda oportunidad, ¿no es cierto? Y fíjate cómo el versículo empieza con unas palabras tan claras y tan fuertes, porque dice, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, cuando tú no sabías que era necesario un arrepentimiento, un acercamiento a Dios, pero ahora, por medio de esta tecnología y por medio de esta redifusora, la gente puede estar escuchando que sí, es necesario tener un arrepentimiento, y ahora ya no están ignorantes, sino que ahora ya supieron.
Fíjate que, y volviendo un poco, ¿verdad? Por eso es que 1 Pedro 1:18 dice que nosotros fuimos rescatados de la manera vana de vivir. Quiere decir que el Señor quiere que todos los seres humanos se corrijan, ¿no, María? Sí. Cambien de parecer, cambien de rumbo de vida, de estilo de vida, Estilo mejor de vida. dicho. Y quiere que que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que, entonces, vamos a mirar, entonces, ¿qué te parece? Vamos a Hechos capítulo 26, María. Claro que sí. Dice la palabra de Dios así. 26 de 17 al 21. Dice la palabra de Dios así: Te libraré del pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el 19. Por eso, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primero a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la región de Judea, y a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. María, el apóstol Pablo cambió de religión. A veces mucha gente dice, no podemos cambiar de religión. El apóstol Pablo cambió de religión. Víctor, si la religión que tú tienes o que tú practicas no te está enseñando que tienes que arrepentirte, que te tienes que convertir, que te tienes que salvar de como la forma que Dios lo puso, que esa religión no sirve, no te está ayudando, no te está llevando por el buen camino. Y el apóstol Pablo se dio cuenta y decía, yo soy fariseo de los fariseos, en práctica de la ley, irreprensible. Pero cuando llegó a entender la posición que él era celoso de la religión, pero llegó a entender de que tenía que cambiar de forma de pensar, ¿no es cierto? Así es. Y ahora el apóstol Pablo está aquí, dice que fue escogido y está dando su testimonio aquí, dice aquí, Dios le dijo, y librados de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿A quién envió el apóstol Jesús al apóstol Pablo? A los gentiles. Y dice, para que abra sus ojos. María, ¿será que las personas que no se han arrepentido tendrán sus ojos cerrados todavía? Sí, porque no reconocen su condición. Quiere decir que no ven, están ciegos. Están ciegos. Dice aquí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Será que todas esas personas que no se han arrepentido están sirviéndole a Satanás en vez de servir a Dios? ¿Qué piensas tú? Porque eso es lo que te dice la palabra de Dios, que están sirviendo a Satanás, que se conviertan de Satanás a Dios. Y no solamente eso, dice por la fe, dice, dice para que reciban perdón de pecados entre los santificados. Y luego dice el apóstol Pablo, dice Agripa, el rey, dice, Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios. ¿Será que es el mismo mensaje del apóstol Pablo hoy día, María? ¿Qué piensas? Claro que sí, porque va acompañado, como ese versículo que leyó usted, va acompañado, y él agregó estas palabras, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiere decir que, como describieron la palabra arrepentimiento al inicio, tiene que ir acompañado de un cambio, una acción, una obra distinta a la cual estabas viviendo anteriormente. Y me acuerdo me acuerdo yo cuando vivía en mi mundo, ¿verdad? En el mundo de pecado, donde hablaba maldiciones a lo tonto, hablaba chismes, groserías, andaba tomando, andaba en esas fiestas, ¿verdad? Que dicen uno que son fiestas buenas, pero son fiestas que a veces lo perturban a uno, ¿cierto? Es cierto. Andaba haciendo como yo me quería hacer, pero cuando llegué a enfrentarme con el evangelio, me retó a cambiar mi estilo de vida. Y ahora, pues, ya no soy lo que era antes. Ahora evalúo mi situación, digo, wow, qué diferencia vivir en paz con Dios y en paz con el prójimo, en paz con tu esposa, en paz con tus hijos, en paz con todos tus vecinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente, María, este es el estilo de vida mucho mejor que el estilo de vida que vive la gente allá afuera, sin arrepentimiento. Así que los que se arrepienten de su pecado, María, y aceptan el estilo de vida diferente, viven mejor calidad de vida. O sea, cambian a ser de Satanás, pasar a ser de Dios. Y eso es importante. En Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39, dice la palabra de Dios también así. Dice, Pedro contestó, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Será que hoy día está llamando Dios a gente aquí en paz como en Kennewick o hasta donde alcance esta refusora? Víctor, ¿qué piensas? Amén, sí, ese es el llamado a que podamos reconocer nuestra condición y acercarnos a Dios. Qué bueno, ¿no? Dios es bueno, ¿no es cierto? Bueno, si no hay otro comentario, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice, ¿quiénes fueron los primeros invitados al arrepentimiento? Tú sabes que siempre Dios empieza por un... Es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Entonces Dios empezó, vamos a ver por quién empezó Dios. Vamos a ir allí a Juan 3, a Mateo 3, 1 y 2, por favor. Léale usted, por favor. La palabra de Dios dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿quién fue el primero que empezó? ¿A quién mandó Dios primero antes de que Jesús llegara a que anunciara el mensaje de arrepentimiento? A Juan el Bautista. ¿Y para quiénes? Para su pueblo. Entonces Dios comenzó con su pueblo, ¿no, María? Con aquellos que eran tenían más especial, conocimiento su de... especial tesoro. María, ¿se habían equivocado de estilo de vida? Sí. Ponte a pensar cómo ellos vivían. Ellos eran tan orgullosos, María, tan justos en su propia opinión, que no necesitaban, decían, Abraham tenemos por padre y no somos, ¿cómo se llama? No somos esclavos de nadie. María, realmente el Señor Jesús sabía que eran esclavos de los romanos, ¿cierto? Y que necesitaban ayuda. Pero María, dice la Biblia, los suyos vienen, los suyos no le recibieron. Quiere decir que Dios quería que el mensaje, fíjate, eso estaba en el corazón de Dios, que empezaran por su pueblo primero. Y entonces Juan el Bautista fue un instrumento para hacer esa obra. ¿Qué dice allí en el capítulo, versículos 7 y 8? ¿Qué dice tú, Esther? Ahí mismo. La palabra de Dios dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. María, entonces el arrepentimiento trae frutos nuevos, ¿no es cierto? Claro que Trae sí. una nueva actitud. Una nueva manera de Una pensar, manera de pensar. cambio de mente, cambio de opinión. Entonces, ¿qué es Juan el Bautista está diciendo? Hagan frutos del arrepentimiento. En otras palabras, Dios siempre Dios sabe bien que nos hemos equivocado, ¿no es cierto? Yo pienso que todos los que estamos aquí nos hemos equivocado, ¿no es Sí. cierto? Aceptamos la condición que estábamos y aceptamos la ayuda de parte de Dios, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué te parece? Entonces vamos a otro versículo, si lo tienen por ahí. Vamos a entonces ya decidimos eso, pero vamos a ver ahí en Romanos 10, 1 y 2. ¿Alguien que Sí. tiene, si tienen Romanos 10, 1 y 2? ¿Qué Claro dice? que sí, dice la palabra de Dios así. Hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Tenían mucho celo, eran celosos estos fariseos y estos saduceos. Eran celosos, pero no tenían Fervorosos. conocimiento de Dios. María, ¿será que las religiones hoy día que están allá afuera presumiendo que son la iglesia verdadera y que tienen conocimiento, será que no son celosos pero no tienen conocimiento de Dios? ¿O están viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios? ¿Tú qué piensas? Víctor, ¿qué piensan ustedes? A ver, cualquiera de los tres. Sí, sobre todo porque vemos que la mayoría de la gente y la mayoría de las denominaciones tienen quizás por regla hacer de un solo versículo una doctrina, cuando Dios nos ha dado toda la Biblia para poder estudiarla y para poder entenderla. Entonces, como dice aquí, estamos viendo que muchos son celosos de esa fe, pero que aún cuando tú les muestras más evidencias, más verdades, no las aceptan, porque no quieren reconocer que se han equivocado. Y fíjate que yo conocía un amigo que era de esos amigos, en la escuela era vulgar, me hablaba palabras que tú decías, wow, a este muchacho le falta que le se lave la boca. Pero el domingo en la misa era el ¿cómo se llama? El monaguillo. Y era tan celoso de su religión, pero en la práctica afuera era difícil tratar con él. Y hasta un día que llegó a casi a golpear a una persona porque no estaba de acuerdo con él, ¿verdad? Y yo llegué al punto donde dije, wow, le dije, ¿será que María, será que hay gente fanática de la religión hoy día que dice, yo soy así y así y así, así me voy a morir? Pero realmente, María, digo una cosa, Dios quiere salvarnos, ¿no es cierto? Así es. De esa manera vana de vivir,
que nuestros padres nos enseñaron, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ahora Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos de ese mal proceder. Yo pienso que cada uno trae un que hizo mucho daño, ¿no es cierto? Mucho Así pecado, ¿no es cierto? Pero María, valió la pena cambiar, ¿no es cierto? Sí. Porque mira, los hijos van a ser que bendecidos por el cambio que tú hiciste o Sí, el porque que están- yo hice. Entonces miramos aquí que realmente, María, podemos ser, el pueblo era celoso de su religión, de su manera de vivir, pero equivocadamente a la voluntad de Dios. Entonces, aquí estamos mirando que no vale la pena ser celoso de la religión. Al contrario, tenemos que tener la mente abierta, ¿no es cierto? Sí. Así es. Entonces vamos a mirar este pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? Vamos a ir allí a Mateo capítulo 21, 33 al 40. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno y a otro, mataron y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron ellos: a los malos destruirá sin misericordia. Entonces aquí estamos mirando, vería que Jesús les hizo una parábola al pueblo, a los dirigentes. Y les dijo que había mandado sus colaboradores de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Son aquellas personas que Dios elige para mandarlas, para que dé Sus profetas. el mensaje de arrepentimiento a la gente, ¿no es cierto? Pero dice que los mataron. Entonces mandó otros y lo volvieron a matar. Dice, a la última mandó a su hijo, dijo, para ver si quizás pensando que tendrán más respeto por mi hijo. Y cuando los miraron, dice que dijeron, vamos a, hay que matarlo para quedarnos con la herencia. María, dice que lo mataron fuera. El propio pueblo al cual Dios, que amaba tanto, quería salvarlo a través de que se arrepintieran, pero en vez de arrepentirse, dice, se endurecieron y mataron a su propio hijo. María, que dice, y todavía les dijo Jesús, ¿qué hará el Padre con esos malos obradores? Y dice, los va a destruir sin misericordia. María, ¿será que esta gente entendió a Dios? ¿O será que eran tan celosos que no daban campo para más enseñanza, más conocimiento? ¿Qué piensas? Yo pienso que se cerraron completamente en el orgullo ese que tenían de ser el pueblo predilecto de Dios. Como hoy en día también nos encerramos bajo un título, una denominación o religión, y no permitimos que una persona de otra religión venga y nos comparta la fe que ellos tienen. Pero si realmente estamos parados sobre la palabra de Dios, deberíamos de poder abrirnos a poder conversar con otra persona de otra religión y poder ver, y más, la cosa más importante es aceptar que he errado, estoy equivocado, Claro. si es que lo estamos, ¿verdad? Mientras que nos diga, así está escrito. así está escrito, así dice Jehová, está muy bien, Sí. ¿verdad? Bueno, Así es. no sé si vamos a la pausa porque el tiempo se nos fue rápido. El tiempo se nos va rápido, vean la radio. Bueno, vamos a ir a una pausa, no se vayan, regresamos como cada semana. ¿Cuántas veces he venido arrepentido, buscando tu perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. ¿Cuántas veces
he caído de nueva cuenta en el mismo error, mas tú fiel a tu palabra vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante. ¿Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. El corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor. Qué hermosa alabanza acabamos de escuchar, ¿verdad? Yo creo que a partir de este tema, ese debe ser nuestra oración, que Dios nos pueda dar ese corazón de carne en donde podamos reconocer quiénes somos y que necesitamos de Él. Claro que sí. Entonces ya miramos que los judíos, María, eran celosos de su religión, eran personas, pero sin el conocimiento de Dios. Tenían las escrituras, pero no lo practicaban. Y ya miramos también que Dios nos dio una parábola sobre esas personas, ¿verdad? El mensaje que les mandaba para que se arrepintieran, pero dice que mataron a dos consiervos, y no solamente, sino llegaron a matar al propio Señor Jesucristo por no escucharlo a Él. Y entonces hay otra parábola en Mateo capítulo 22 del 2 al 8. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está
y todo está preparado, venid a la boda. Pero ellos lo tuvieron en poco, y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y los otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Ahora fíjate que aquí el Señor Jesucristo está poniendo otra parábola, la fiesta de las bodas. Y dice que manda a otros convidados rogándoles que cambien de manera de proceder, de vida, ¿no? Estilo de vida, que cambien la manera de ser. Pero dice que cuando mandó Dios a estas personas, dice que los volvieron a rechazar, los volvieron, ¿cómo se llama?, a ignorar. Y entonces dice ahí el versículo el 5, dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. María, ¿será que hay gente que no va a dar la oportunidad para que Dios le hable a su corazón? ¿Qué piensas tú? Sí, pues de acuerdo a la parábola vemos que eso fue exactamente lo que hicieron ante el llamado que el Señor enviaba de darles la invitación. Muchos se preocuparon más por lo propio. Exacto. Y no por lo que Dios ofrecía. Y entonces aquí dice que cuando entonces mandó, ¿cómo se llama? Dice que mandó otra gente, dice el versículo 6, otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Pero al oír esto dice que el rey se enojó tanto que mandó destruir a estas personas. María, ¿se cumplió esto literalmente o no se cumplió? Sí. ¿En quién se cumplió? Jerusalén fue destruida en el año 70. Dios destruyó a Jerusalén con toda esa gente, María, con todos sus líderes. La mayor parte de los líderes que no aceptaron el llamado al arrepentimiento fueron destruidos dentro de Jerusalén en el año 70. Dice que el ejército romano vino, sitió la ciudad y la destruyó junto con el templo, porque Dios les dio un tiempo para que se arrepintieran, pero no quisieron. ¿Será que hay gente, María, que no va a querer, como ya dijimos? ¿Será que, Víctor, gente que realmente no quiere nada con Dios? ¿O piensa que la manera o el estilo que le enseñaron, eso es la forma que Dios va a aceptar para salvarlos o para llevárselos al cielo? Cuando realmente, Víctor, dice que hemos sido creados en la manera vana de vivir. Nuestros padres dieron lo mejor, ¿no es cierto? Pero en la ignorancia no tenían la luz como la que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Así es. No leían las escrituras. Entonces tenemos más luz nosotros ahora, María. Ellos quizás van a ser salvos por la poca luz que tenían y por lo poco que hicieron por nosotros, pero estamos en un tiempo donde tenemos tanta información, ¿no es cierto? Tantas clases, María, que se ofrecen para aquellos padres, para aquellos jóvenes que se casan, que quieren ser padres, para dar una crianza mejor a sus hijos, pero muchas veces no quieren nada, ¿no es cierto? Sí. Se niegan a hacer cambios. Entonces aquí, María, vamos, entonces, ¿hay otra parábola? Sí, claro que sí. En Lucas 14, versículos 16 al 24, dice, aquí Jesús puso otra parábola. Dice así: entonces Jesús respondió: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo listo. Pero todos empezaron a disculparse. El primero dijo: compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me dispenses. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me dispenses. Y el otro dijo: acabo de casarme, por eso no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y mancos y lisiados y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hice lo que me mandaste y aún hay lugar. El señor dijo al siervo: sal a los caminos y vallados y aprémialos a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron llamados primero gustarán mi cena. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo dijo una parábola, otra parábola, dice que fuera les dijo que, ¿cómo se llama? Dijo: todo está preparado para la boda, vengan. Pero algunos dieron excusa, María. ¿Será que hay gente allá afuera que da excusas cuando se le invita a estudiar la Biblia? Siempre encontramos gente que da excusas, y unas similares a otras y otras totalmente distintas que van al acuerdo del tiempo en el que vivimos nosotros, ¿verdad? Puede ser estudios, puede ser trabajo, puede ser mi esposa se enoja, puede ser no tengo tiempo. Muchas maneras de cómo se excusan con el gran rey para no asistir a esa cena que está preparada en el reino de los cielos. Sabes que a veces
pareciera que uno está más interesado en su salvación que ellos mismos, ¿no es cierto? Sí, Y uno quisiera decirles, siéntate y vamos a estudiar para que te salves. Pero a veces uno tiene que respetar su libre albedrío, ¿no es cierto? claro que sí. Porque son libres de elegir si quieren salvar, si no se quieren salvar. Sí. Pero aquí el Señor insistía, entonces dice que cuando ya no quisieron, dijeron, cada uno se dio puras excusas, como vivimos en un mundo de excusas, y entonces ahora dice Dios que le dijo, pues entonces ve y agarra personas que sean pobres, dice, son mancos, son lisiados, son ciegos, dice, tráelos a ellos. Y dice, y entonces dijo el siervo, dice, todavía hay lugar. Todavía hay lugar, María, para salvar, para los salvados. María, ¿será que el cielo tiene capacidad para salvar a todo el mundo? Si fuera todo el mundo quisiera salvarse, ¿qué piensas tú? Claro que sí. Sí. Pero dice, todavía hay campo, dice, todavía hay muchos haciendo todavía para salvar gente y que entre a las bodas. Pero entonces dio una nota aquí, el versículo 24, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. María, ¿será que aquellas personas que están escuchando y que no quieren nada con Dios, será que esas personas son las que dice Dios aquí? Aquellas personas que escucharon mi voz y no quisieron nada conmigo, no va a haber campo para ellos, no va a haber, no van a poder estar conmigo en el reino de los cielos. Por eso dice aquí en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no les ¿Y recibieron. quiénes son los suyos? ¿No son los cristianos? Ujú. No importa la religión. María, a veces nos escondemos detrás de una religión, ¿es cierto? Claro que sí. Aquí no importa la religión. Todos aquellos que son cristianos, no importa de la religión, pero que saben que están viviendo mal, que saben que tienen que cambiar en ciertas cosas o prácticas que van ajenas a la palabra de Dios, pero que Dios está en su misericordia, está llamando a esa gente para que cambie. Por eso dice que Pedro dice, Dios no tarda su venida, Dios no la está tardando, pero Es paciente. es paciente para que todos aquellos que quieran salvarse procedan al arrepentimiento. Así es. Que dice que Dios podía haber venido en cualquier momento, pero Dios no ha venido porque todavía quiere salvar más gente, ¿no es cierto? Pero nosotros no queremos abrir el corazón. Entonces, toda esa gente que nos escucha, María, quizás Dios está hablando esta mañana a ellos, ¿no es cierto? Todas esas personas que oyeron mi voz pero no quieren nada conmigo, dice Dios, no van a ser dignos de estar conmigo en el reino de los cielos. Así Y es es. una tristeza que mucha gente se va perdiendo, María, Sí, Ujú. pero no porque Dios quiera, sino porque eligieron fue la perderse. elección de Perderse. ellos. Fue elección personal. Ok, si no hay un comentario, vamos entonces a la siguiente pregunta. Mándala ir, María. por Sí, favor. dice, ¿por qué son muchos los que no escuchan el llamado al arrepentimiento? Vamos a ir a Romanos 2.5. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así, mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo Pablo está haciendo una conferencia y dice, pero por tu dureza de corazón no arrepentido. Ujú. Por la dureza de corazón. María, ¿qué puede hacer más Dios? Dios quiere salvarnos, pero nosotros no nos dejamos salvar. Ujú. Es como cuando la persona se está ahogando, ¿no es cierto? Así es. Está ahogándose en el agua y tú quieres ir a ayudarla. Si esa persona no está, ¿cómo se llama? No está desmayada o no está, si está, Si no obedeces el mandato que que tú le la orden dices, que tú le das, para poder ayudar, te hunde a ti también. No lo vas a poder ayudar. no lo vas a poder. Pareciera que estamos hablando con gente de esa clase, ¿no es cierto? Que se está hundiendo, que se está muriendo, Víctor, de enfermedades, que está muriendo por el Por pecado, tanto, ujú. pero no quiere salvarse. No quieren reconocer. No quiere necesitan reconocer que ayuda. están mal. Es como ahorita, por ejemplo, lo que están explicando acerca de entregarle todo a Dios y arrepentirse. Pero si no escuchan este llamado que ahorita se está haciendo y hacen conciencia, entonces el corazón se va haciendo duro. Se va endureciendo más y más Sí. y más. María, ¿hay algo? Sí, claro que ¿Qué sí. dice? En Job, capítulo 9, versículo Dios, miren cómo realmente pone la palabra de Dios esta condición o este peligro de caer con la dureza de corazón. Dice así, profunda es su sabiduría y vasto su poder. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Fíjate que ¿quién endureció contra Dios y le fue bien? Mi versión dice. Quiere decir que la persona que se endurece no la va a ir bien. Mm. Mira, a veces, Víctor, solamente hay un solo... María, ¿cuántas religiones hay delante de Dios? Hay nomás dos. ¿Sí? Una de Satanás y una de Dios. Así es. Entonces aquí lo que está diciendo Dios es, recapacita, piénsalo bien. María, dice Dios, delante de mí nomás miro un pueblo, nomás un solo pueblo, una sola iglesia, no hay más. Del otro lado, eso no me interesa la mía, me interesa mi pueblo.
y el pueblo somos nosotros, ¿no es cierto? Todos los cristianos que llevamos el nombre de Dios, que profesamos que somos, que nos comunicamos con Dios, que aceptamos a Dios, ¿no es cierto? Como nuestro Salvador, nos está hablando a nosotros. Es tiempo de qué? De no endurecer nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque no nos va a ir bien. Y entonces, ¿qué dicen Hebreos 12, 2 y 13? ¿Qué dice? 12 y 13. La palabra de Dios dice así: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que somos, María, dice que el pecado nos puede engañar y nos puede endurecer. O sea, María, ¿será que hay gente allá dura engañada por el pecado y dura de corazón? ¿Qué piensas? Yo pienso que sí, la palabra de Dios es bien clara en cuanto referente a este tema, ¿verdad? En cuanto al pecado que Él quiere desarraigar de aquellos que está llamando a la salvación y que vengan al arrepentimiento. Lo describe muy fácilmente en Apocalipsis, ¿verdad? En la condición que se verá o en qué condición estará la gente en el tiempo del fin, cuando Dios deje caer su juicio sobre la tierra, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9. Versículo 20 y 21, y dice de esta manera Dios acerca de esas personas que endurecieron su corazón y que no quisieron jamás entrar en una relación de salvación con Él. Dice así, dice: los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de la obra de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Que dice que hay gente, María, que a pesar de las plagas que les van a caer, no se van a arrepentir. Dice que van a seguir tercos en lo mismo que, ¿cómo se llama? Que ya están impuestos a hacer. María, ¿será que queremos podemos hacerle la pregunta al público, ¿verdad? Ojalá que quieren ser parte de esta gente que a pesar de las plagas no quieren cambiar de vida. Y María, ¿será que para este tiempo ya mucha gente ya no puede cambiar, ¿no es cierto? Será muy tarde ya, por eso es que Dios está hablando hoy. Hoy es el día, hoy está hablando para que la gente pueda entender y aferrarse al llamado que le está haciendo, de que es tiempo de arrepentirnos, de volver al Dios verdadero, ¿verdad? Y fíjate que dice allí que dejan, ¿cómo se llama? Dice que no dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué dice allá el apóstol Pablo? Que le abrió los ojos a Pablo para que pudiera sacar a los gentiles de Satanás, de que dejaran de adorar a Satanás para que adoraran a Dios. Pero aquí están adorando a los demonios. Y no solamente los demonios, cosas creadas, objetos, imágenes de papel, de oro, de plata, de madera, pero que no, dice Dios, no pueden ver, no pueden oír, ni pueden andar. ¿Qué dice María? Que la gente va a poner su confianza en algo que no tiene mérito, que no vale la pena. María, ¿será que el mensaje de Dios tiene la capacidad para sacarnos de ese camino, de esas prácticas ajenas a la voluntad de Dios, porque son ajenas a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Claro que sí, porque ¿cómo se llama? El punto de enfoque o de cambio que hará posible que el poder de Dios se manifieste en tu vida es que reconozcas que Él te está llamando a una adoración en Él, y en este versículo Él nos está diciendo que a pesar de que nosotros digamos cualquier cosa de cualquier objeto o cualquier cosa que nosotros adoremos, Dios está diciendo que estas cosas para Él y delante de Él no tienen ni un valor, y está llamando para que nosotros podamos dejar de adorar aquello que es vano para poder entrar en una relación con Él que nos llevará a un arrepentimiento genuino, un cambio de vida y una adoración verdadera en lo que Dios pide que hagamos en su palabra. Claro que sí. Lourdes, Esther, por favor. Sí, está interesante ahorita este estudio, ¿verdad? Y aquí leyendo aquí en Salmos 81 del 11 al 12, lo que va a pasar si la persona pone duro su corazón. Dice Salmos 81, 11, 12, mas mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los entregué por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Quiere decir que la gente, en su propia opinión, quiere decir que la gente va a pensar que lo que ellos saben, lo que se les enseñaron, es lo mejor. Pero cuando se den cuenta, se van a dar cuenta que era lo peor,
que era lo que no era, que era incorrecto. Era incorrecto. En otras palabras, era una vana manera de vivir, como dijo el apóstol Pedro. Es que Dios nos quiere rescatar de ahí y nos está llame y llame y llame hasta que dice, ¿no quieren? Entonces, Ya no hay más que hacer. Ya no hay- elegiste. sí. ya. ahí. Ok, entonces, ¿qué le parece? Vamos a la pregunta número 6. Ajá. Sí, ¿hasta dónde se corrompe? No, la pregunta número 6. Oh, perdón. Dice, ¿quién nos da el arrepentimiento? Vamos a ver quién nos da el arrepentimiento. Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice Hechos 11, 18, Esther? Por favor. Porque realmente vale la pena mirar quién nos da el arrepentimiento. María, ¿será que el arrepentimiento es un don de Dios o es un don que nosotros tenemos? ¿Qué dice Esther, por favor? 11, 18 nada Ujú. más. Sí. La palabra de Dios dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Que dice que Dios les da el arrepentimiento a las personas. Ujú. María, por eso es que no nos podemos dar el lujo de decir cuando yo quiera me arrepiento. O cuando yo ya, como la esté moda, preparado. a veces los jóvenes dicen, no, dice, cuando yo tenga 50 años me arrepiento. Pero Dios está mandando el mensaje es para los jóvenes, para los mayores, para gente que pueda abrir su corazón, ¿no es cierto, María? Aquí no importa la edad, pero gente que entienda que es un pecador, ¿no es cierto? Ujú. Y que tiene que cambiar y tiene que arrepentirse. Pero aquí dice que Dios da ese don. María, ¿tienes algo? Sí, en Romanos 2:4 dice, hace una pregunta, dice, ¿o menosprezáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? María, ¿cómo es que Dios guía a la gente al arrepentimiento? ¿Cuál es el medio? ¿Por medio de qué? Dice paciencia, generosidad y bondad de Dios. Dios te trata con amor, ¿no es cierto? Ujú. Es No el te amor trata que como muestra debe ser, Él. como mereces. Dios te trata con bondad, con misericordia, con amor. Por eso dice Dios que, ¿cómo se llama? Que Él ama tanto al mundo, pero Él quiere que la gente entienda. Y yo pienso que María, de acuerdo a la palabra de Dios, que la bondad, lo que Dios te mostró más grande, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén, Ujú. así es. Te pones el sacrificio que dio que dio a su hijo para que tú te puedas salvar y arrepentir. Dime, María, qué bonito, ¿no? Que Dios ya nos mostró tanto amor y por medio del Señor Jesucristo quiere mostrarte que tienes que arrepentirte, ¿no es cierto? Ujú. Pero dice nosotros que no, a veces no queremos hacer eso, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 7, 9 y 10? Para ir terminando así. ¿Qué dice, Esther? La palabra de Dios dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nosotros. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjate que el arrepentimiento que la gente hace allá afuera, María, mucha gente se arrepiente y dice, oh, me arrepiento, pero es un remordimiento de conciencia. No es que te has arrepentido de corazón. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, tú no haces las mismas cosas que hacías. Ujú. O sea, hay dolor por el pecado que cometiste. Exacto, Y pero no quieres volver Y reconoces que ese dolor no está bien. sabes que ese dolor No es- dice que debemos sentir asco, Ajá. repudio, rechazo con el pecado que cometimos y no queremos volver a cometer, ¿no es cierto? Ujú. Pero aquella gente que, María, que comete un pecado y luego llega y llora y va confiesa su pecado delante de un hombre, ¿no es cierto? Y después vuelve a cometer el mismo acto, María. Esa persona solamente no ha hecho un arrepentimiento profundo de corazón, ¿no es cierto? Ujú. Solamente es un acto emocional. Pero aquella persona que se arrepiente de corazón, María, tiende a ¿qué? A no practicar más ese pecado. Y esa es la cosa también que gustaría mencionar, ¿verdad? De que okay, van a, como dijo usted, ¿verdad? Pero no hay, ¿cómo se dice? No hay un cambio, dice usted, ¿verdad? ¿Por qué no hay un cambio? Porque habéis ido a confesar un pecado delante de un hombre y no delante de Dios. Y cuando uno confiesa el pecado delante de Dios y acepta la condición de pecador, el poder del cielo es el que socorre al pecador para que tenga el poder de vencer la tentación y el pecado. Es que Cristo en ti, así es y que ese deseo. Ese Posible ese Es deseo. imposible ese deseo y ese de triunfo, cambiar. esa y victoria. la victoria. Qué bien. Entonces, ¿algún comentario más o vamos a la última pregunta? Vamos a la La última pregunta pregunta. número 8. Dice así, ¿qué dice la Biblia que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Bueno, vamos a Lucas 15:10. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. María, por cuántos pecadores hay fiesta en el cielo? Por uno solo, Por uno dice. solo. pero un pecador genuino, Ujú. con un arrepentimiento de corazón. María,
A veces nosotros nos damos el lujo, mira, hoy día las iglesias, una persona no significa mucho, pero para Dios un pecador arrepentido significa bastante. Es una pérdida muy, ¿cómo se llama? María, ¿alguien puede reemplazar a otro ser humano en el cielo? ¿Qué piensas? No creo. No. En esa gran cena que el Señor está preparando dice que había Hay un mucho lugar. lugar todavía. Quiere decir que hay un hombre y una silla destinada para cada Cada ser persona, humano aquí en la cada ser tierra. humano. Y tristemente, como dice la parábola, mi casa aún no está llena, va a decir nuestro Dios. ¿Por qué? Porque faltaron personas que tenían que también tomar una decisión para vida eterna. Exacto, ¿verdad? Entonces quiere decir que va a haber mucha ausencia, ¿no es cierto? Sí. Así es. Bueno, esta mañana solamente queremos invitarle a todos los hermanos que nos escucharon, ¿verdad? No importa qué religión o qué creer, porque realmente aquí no importa la religión, es una relación con Dios. Y reconocer que somos pecadores y queremos un cambio de vida diferente. Un cambio Amén. en el cual podamos tener paz, seguridad, confianza, una relación más íntima con nuestro Dios, poder confesar nuestros pecados a Dios cuando tengamos un problema. Y la palabra de Dios dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos delante del Padre, al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces tenemos todas las garantías, María, hay que aprovecharlas, ¿no es cierto? Amén. es. Y la eternidad está aquí, a un paso y por siempre, María, nunca más dolor, más tristeza, más problemas, solamente pura felicidad en el mundo venidero, ¿no es cierto? Amén. Entonces, Amén. última palabra, Víctor. Sí, pidiéndoles a esa gente la gente que escuchó hoy, que reconozca en la situación en la que estamos y que tengamos esa necesidad de acercarnos a Dios para poder cambiar nuestro estilo de vida. Ok, entonces vamos a orar. Sí, claro. Querido buen Padre, gracias por a tu voz y la abrimos y ahora estamos bendecidos grandemente por tu presencia, Señor, y por tu Santo Espíritu. Bendice a aquellas personas que escucharon, Señor, que no sirven su corazón a la voz tuya, porque nosotros solamente somos los instrumentos. Tú eres el que estás mandando el mensaje, es tuyo, viene del cielo, pero los amas tanto que tú quieres salvarlos. Y ojalá que ellos puedan abrir tengan en su mente, Señor. Acompáñanos pues de regreso a nuestras casas y quédate con cada uno que nos escuchó esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.